De hecho, se crearon grupos, algo contra la cual siempre he luchado aquí en Iglesia Dios de Gracia. Personalmente siempre he luchado contra los grupitis, los grupitos, los grupos. Okay. Pero en aquella iglesia se hicieron grupos, se crearon grupos de ricos y pobres, de pudientes y no pudientes, de quienes podían reunirse alrededor de una mesa en un restaurante y de los que no podían ir porque no podían pagar la cuenta en un restaurante. Práctica que dañó la unidad del cuerpo de Cristo, uno de los puntos principales de tomar el pan y el vino en su memoria. ¿Qué dice Pablo al respecto? ¿Qué dice la palabra al respecto? Dice, sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quién cuenta con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Pablo advierte a la iglesia de Corintios y a nosotros 2000 años después que debemos examinarnos a nosotros mismos como individuos y como cuerpo en relación al cuerpo del Señor y como iglesia en relación al cuerpo del Señor. De hecho, ¿qué dice la palabra acerca de esto? Pablo continúa diciendo en 1 Corintios 10, hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Amados, la comunión recuerda a Jesús como pan de vida. Cada primer domingo de mes que nos reunimos en este momento y tenemos este tiempo, que debe ser un tiempo solemne, un tiempo en donde con todo nuestro ser, todo nuestro sentido, estemos presentes en lo que estamos haciendo, nos recuerda que Jesús es el pan de vida. Pero también nos recuerda y advierte que ir a la mesa del Señor no se trata de un ritual que hagamos sin pensar, que es lo que estamos hablando, solo por la costumbre del primer domingo de cada mes. Porque en ese domingo comeremos un trocito de pan, beberemos un poquito de vino de mosto, sin considerar realmente lo que significa o por qué lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? La comunión es un acto intencional. Yo voy intencionalmente a la mesa del Señor. Yo acepto intencionalmente la invitación de Jesús de ir a su mesa. Es un acto que hago intencionalmente con conocimiento de lo que lo estoy haciendo. O debería ser así, con conocimiento de lo que estoy haciendo. ¿A dónde me estoy acercando? ¿Qué voy a hacer? Dice Pablo, continúa diciendo en 1 Corintios, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. El que come y bebe sin discernir el cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Come y bebe su propia condena. Por eso, hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Venir a la mesa del Señor no te convierte en cristiano, ni salva tu alma, ni te lleva a la vida eterna. No es una puerta abierta ni un camino abierto a la salvación y al encuentro con el Señor en la eternidad. Pero como dije al principio, cada vez que nos reunimos alrededor de la mesa, alrededor del pan y del vino, recordamos que Jesús es el único y verdadero camino. Él es el único y pan que da vida. Por eso, no deberíamos verlo como una obligación. Aunque es un mandato de parte del Señor, no deberíamos verlo como una obligación, sino como una celebración. Hoy celebramos a Cristo y celebramos a Cristo vivo, la celebración del Evangelio. Venir a la mesa del Señor es celebrar el Evangelio, en el cual Jesús murió de forma indigna y como el más cruel asesino o el peor de los ladrones, para que nosotros fuéramos justificados, perdonados, redimidos. No se trata de un ritual para reverenciar. No se trata de un ritual que debemos reverenciar, debemos tener respeto, debemos hacerlo con solemnidad, debemos hacerlo con conocimiento de qué es lo que estamos haciendo, pero no es el ritual lo que debemos reverenciar. A la persona a quien debemos adorar, Cristo Jesús, es a Él.
El Señor está más interesado en que celebremos la comunión y mucho menos interesado en la forma y los métodos en los cuales lo vamos a hacer. Siempre que recorremos a Jesús, debemos celebrar a Jesús. Siempre que Jesús pase por tu mente, por tu corazón, siempre que Jesús pase en medio de tu siempre que Jesús esté ahí, debes celebrar a Jesús. Jesús quiere que recordemos cada vez que probamos el pan y el vino, e incluso cuando nos sentamos a la mesa en nuestros propios hogares, que Él es el que proporciona todo lo que necesitamos. Él nos da el alimento físico que necesitamos para sobrevivir y nos da el alimento espiritual que necesitamos para seguir dando nuestros próximos pasos de fe en Él. De esta forma, antes de venir a la mesa del Señor, tengamos un tiempo de reflexión y de confesión de nuestras actitudes, pensamientos y palabras. Un tiempo de oración para ponernos a cuenta con el Señor. Un tiempo de fe para seguir confiando en nuestro Padre Celestial, en que somos guiados a la paz de Dios, que somos guiados al gozo de Cristo, a la esperanza de la vida eterna, a la libertad del miedo, a la seguridad en medio de la adversidad, a la victoria sobre las tentaciones, a la sanidad sobre la enfermedad, en que somos guiados a las promesas del Señor. Oremos, tómate un minuto para que te pongas a cuenta con el Señor. Cristo, te amamos, te amamos, te amamos. Cristo, te amamos, te amamos, te amamos. Cristo, te amamos, te amamos, te amamos, más que a nada más. Cristo, te amamos, te amamos, te amamos. Cristo, te amamos, te amamos, te amamos. Cristo, te amamos, te amamos, te amamos, más que nada más, más que nada más. Más que a nada más, más que a nada más. Te damos gracias, Padre, porque tú eres el único que puedes traer perdón a nuestras vidas, Señor, a nuestro ser, a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor. Te pedimos, Padre, que perdone nuestros pecados, que perdone nuestros pensamientos, nuestra mirada, todos aquellos pecados, Señor, en los cuales seamos conscientes o no seamos conscientes de ellos, Señor. Señor, toda adversidad, Señor, y toda situación, Padre, la ponemos en tus manos, Señor. Todo aquello, Padre, que se ha convertido, Señor, en un hacer, Señor, de nosotros, Padre, en contra de tu voluntad, en contra de tu amor, en contra de lo que tú eres, en contra de tu esencia, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque tú nos miras, Señor. Tú no nos dejas de ver, Señor. Y siempre, Padre, tu mirada está, Señor, hacia este redil, hacia esta iglesia, hacia esta familia, hacia este cuerpo, Señor. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos en esta hora igualmente, amado Padre, que bendigas los elementos, Señor, con los cuales ahora vamos a recordar, Señor, ese inmenso sacrificio de tu Hijo amado Jesús, Señor. Sacrificio en la cruz de Calvario con el cual, Señor, Él fue roto para que nosotros fuésemos, Señor, completos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la bendición sobre tus elementos, Señor, que tú has proporcionado, que tú nos has dado sobre este pan y este vino, Señor. Gracias, Padre. Lo repartimos y esperamos a que todos tengamos los elementos para celebrar juntos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por haber proporcionado, Señor, el fruto de la vida y por haber proporcionado, Señor,
el trigo, Padre, con el cual podemos hacer pan, Señor. Gracias porque tú todo lo has dejado pensado, Señor. Todo lo has dejado hecho, Señor. Gracias, Señor, porque hoy, al igual que hace 2000 años, Señor, podemos tomar de estos elementos, Señor, para celebrar, Señor. Para celebrar vida, Señor, que es lo que hoy celebramos. Hoy celebramos vida, Señor. Hoy celebramos perdón, hoy celebramos redención, hoy celebramos justificación. Damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Nuevamente dice la palabra en 1 Corintios 11 que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Comamos todos juntos el pan. Dice la palabra en Hebreos que de hecho la ley exige que casi todo sea purificado con sangre. Pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y eso fue lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Derramó toda su sangre para que nosotros con ella fuésemos lavados y perdonados. Tomemos todos juntos el vino. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Maranata. Amada iglesia, no tomes a la ligera la cena del Señor. Es uno de los regalos más preciosos que Cristo ha dado a su iglesia. Es un tiempo increíble para recordar el pacto, el único pacto verdadero que tenemos ahora. Con respecto a los anuncios y a la oración por las ofrendas, lo haremos al final. Al final estaré dando unos anuncios importantes y haremos la oración por las ofrendas. Amén. Bueno, buenos días a todos. Hoy, tranquilo. La verdad es que hoy es el día de días. Estoy nervioso, tengo que decirlo, porque bueno, predicar siempre tiene su responsabilidad, sin lugar a dudas, ¿no? Pero hoy hay cierta carga en mí, ¿no? Porque es el mensaje. Hoy es el día del mensaje en sí, ¿no? De la razón por la cual creemos lo que creemos, ¿no? Y la razón por la cual estamos aquí en este momento, ¿no? Hoy, hace unos 2000 años, se cumplió la razón, ¿no? Se culminó la obra de nuestro Señor. Y la verdad es que eso me tiene nerviosito. Curiosamente, el año pasado también estuve predicando justamente en este día, el domingo de Resurrección. Sin embargo, en el día de hoy lo vamos a llevar un poquito diferente, ¿vale? Vamos a ver un poco lo que vino siendo la historia. El miércoles estuvimos hablando un trozo, porque obviamente no pudimos hablar de todo en 15 minutos, 20, no sé cuánto tardé. Es complicado hablar de todo lo que fue la última cena, ¿no? Y además hay demasiada tela que cortar ahí en ese pasaje, en ese evento, ¿no? Pero hoy vamos a narrar lo que fue desde que Jesús terminó la cena con sus discípulos, lo que viene siendo el Getsemaní, ¿vale? El Monte de los Olivos, hasta el momento de la resurrección, ¿vale? Y que se apareció a María Magdalena, según los evangelios. Así que en este día, ¿qué tal si ponemos este tiempo de palabra en manos del Señor y le pedimos que sea Él hablando a través de mí a todos nosotros, obviamente incluyéndome a mí mismo, ¿vale? Y que sea Él tomando el control de todo lo que vayamos a estudiar en esta mañana. Amén.
Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por, como siempre digo, Señor, por la oportunidad, Señor, por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder buscar tu rostro, Señor, de poder adorarte, de poder cantarte, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor, de poder estudiar todo aquello que has dejado para nosotros, Señor, la mejor de las dádivas físicas en este mundo, Señor, siendo tu palabra escrita, Señor, poder entender, leer, Señor, un trocito, Señor, de lo que eres tú, de tu esencia, Señor, de lo que quieres para nosotros, Señor. Y es un privilegio poder, Señor, escudriñar tu corazón, Señor, de forma de que podamos conocerte así como tú nos conoces a nosotros, Señor. Yo te ruego en este día, Señor, de que tu palabra sea viva en cada uno de nosotros, Señor, que siga transformando nuestra mente, que siga moldeando nuestro corazón, Señor, que en este día, Padre, sea tu Espíritu Santo hablándonos directamente a cada uno de nosotros, Señor, y haciéndonos volver nuestro rostro a ti, como siempre lo haces cada vez que te buscamos, Señor, y cada vez que queremos pasar tiempo contigo, Señor. Toma el control y sé tú, Espíritu Santo, dirigiéndolo todo. Nos ponemos en tus manos y me pongo especialmente en tus manos en este día, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como decía, a escudriñar un poco lo que viene siendo el camino hacia la cruz, ¿no? Desde el momento en el que hasta el momento en el que murió y resucitó el Señor, ¿no? Como podéis comprender, son varios capítulos. En los 4 evangelios se narra, ¿no?, lo que vienen siendo estos hechos, y son varios capítulos. Por lo que hoy, como tal, no vamos a leer ningún pasaje, al menos ahora al principio. Lo que sí voy a hacer es deciros los pasajes, por si los queréis escribir, para lo que se está hablando aquí, porque siempre todo lo que se habla a través de este púlpito tiene que ser Biblia. Y como hoy no lo vamos a leer porque son capítulos muy extensos, aparte de que se van a tocar ciertas partes de los 4 evangelios, pues no vamos a leerlo como tal. Sin embargo, como digo, los digo. Estos pasajes, estas narraciones de lo que viene siendo el camino de Cristo a la cruz, muerte y resurrección, se encuentran en los 4 evangelios, como decía. En el caso de Mateo está desde el capítulo 26, versículo 36, hasta el capítulo 28, versículo 10. En Marcos se encuentra desde el capítulo 14, versículo 32 en adelante, hasta el capítulo 16, versículo 10 también. En Lucas se encuentra desde el capítulo 22, versículo 39 en adelante, hasta el capítulo 24, versículo número 12. Y en Juan se encuentra desde el capítulo número 18, desde el 1, hasta el capítulo número 20, versículo número 18. Como podéis ver, son varios capítulos, es bastante texto. No lo vamos a leer, pero lo que vamos a hacer hoy es narrarlo un poquito. Y bueno, ponernos en contexto. Yo sé que a lo mejor todos estamos situados, todos estamos ubicados en el momento, ¿no?, de lo que viene siendo el Getsemaní, pero por si acaso alguien que nos está escuchando y alguien que no termine de ubicarse, estamos justamente en el momento de la última, al finalizar la última cena. Esto fue el jueves por la noche. El jueves por la noche Cristo estaba cenando con sus discípulos. Dato importante, por cierto, mientras estaban en la cena, lavó los pies de los discípulos, como estuvimos hablando el miércoles, comieron juntos y acto seguido, después de comer, le dijo a Judas, con una serie de cuestiones que sucedieron, ¿no?, en el momento le dijo, lo que tengas que hacer, ve a hacerlo. Judas salió y curiosamente, después de ese momento, fue cuando Cristo hizo así. Abrió su corazón de par en par con sus discípulos. Eso se encuentra narrado en el libro de Juan, ¿vale? Y en ese momento, cuando Cristo le dice a sus discípulos de que vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, Él estaba esperando ese momento. De hecho, dice la palabra que Él ansiaba pasar ese último momento con ellos para poder explicarles todas estas situaciones. Y entre todas las cosas que les enseñó esta parte que es vital para nosotros entender cómo hoy nos movemos con nuestro Señor, ¿no? Él es un amigo, Él es un compañero, Él es un hermano. Él no es simplemente un Dios que está allá arriba, bien lejos de nosotros, totalmente desentendido de todas nuestras situaciones, sino todo lo contrario. Es un Dios cercano, un Dios que nos escucha, un Dios que nos atiende, un Dios que nos responde, y un Dios que nos consuela también en momentos de dificultad, un Dios que se alegra con nosotros en momentos de dicha y de alegría, y un Dios que se entristece y llora con nosotros en los momentos de mayores angustias que podamos tener. Y todo esto lo expresó Cristo en ese momento con sus discípulos cuando les dijo que vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Por supuesto,
este pasaje, estas palabras son extensas para nosotros en el día de hoy, así que atesóralas, esto es un brief, atesóralas porque la verdad es que es una de las mejores palabras que, de entre todas las cosas que pudo haber dicho Cristo a lo largo de su ministerio, yo creo que esta parte es lo más especial que él pudo haber dicho, porque dice, ya no os llamo siervos, sino que os llamo amigos. Ya no estáis alejados, ya no veis con un velo, ya no veis borroso las cosas del Señor. Ya no tiene que venir un profeta a comentaros las cosas del Señor. Ya no tiene que venir un tío a escribir los mandamientos. No, ahora somos tú y yo en la intimidad de la habitación, pudiendo conversar de mis cosas, de las cosas que yo quiero para ti, de las cosas que yo quiero para tu familia, de las cosas que yo quiero para tu congregación, tu trabajo, tus compañeros, etcétera. ¿No? Y eso es una dádiva muy, muy, muy importante. Hoy celebramos muchos regalos, ¿no?, de parte de Dios, pero este es uno de ellos. La cuestión es que Jesús se encontraba en ese momento, ¿no? Jesús se encontraba en el momento de la última cena, habían terminado de comer, se habían hartado comiéndose un cordero, se lo tenían que comer todo, dejando solamente huesos en la... Y no solamente era el cordero, eran muchas otras cosas, ¿no? También estaba el vino, estaba el pan y las especias, ¿no? Que bueno, que era alineado con hierbas y especias amargas, ¿no? Y todo esto. Y cuando terminaron de comer, ellos empezaron a cantar, adoraron al Señor, adoraron al Padre y estuvieron en un momento de armonía, en un momento de real relevancia, ¿no? Porque estuvieron juntos adorando al Señor por última vez. Y ahí fue cuando Cristo dijo, me siento turbado, me siento muy, muy, muy acongojado, no sé qué palabra utilizar, me siento muy triste, me siento abatido, me siento que no puedo con la cara que estoy llevando en estos momentos. Los discípulos entendían y no entendían a la vez, porque sabían que él tenía que morir. Se los había dicho una y otra vez, lo que no sabían era cómo iba a morir. Lo que no sabían era el proceso que iba a pasar. Y Cristo dijo, no podemos continuar en esta mesa, vámonos a ir al monte al que solemos ir, vamos a orar un poco. Y se llevó a sus discípulos, pero entre los discípulos se llevó, si no mal me acuerdo, fue a Pedro, a Jacobo y a Juan, los tres que siempre se llevaba, y los dejó aparte. Estaban sus discípulos, con él se fueron estos tres aparte, y luego de estar aparte del resto de los discípulos, Jesús también se alejó. Dice la palabra como un tiro de piedra. Tú lanzas una piedra y no sé, pueden ser 50, 100 metros, no sé qué tan fuerte sea una lanza de piedra, 50, 20, 30 metros, algo así. Y Cristo empezó a orar. Dice la palabra que él dijo, Señor, Padre, si es posible, yo te pido de que todo este proceso que voy a pasar, toda esta dificultad, Señor, todo esto que voy a pasar, que ya yo sé lo que es, yo te pido de que, Señor, por favor, no quiero pasarlo. Señor, no quiero pasar por esto. Dice que acto seguido volvió con sus discípulos y le dijo a Pedro, Pedro, ni una hora pudiste orar conmigo. Así que una oración, una frase que dice, Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todo esto fue durante una hora delante del Señor, o un poco menos de una hora, porque luego fue a donde Pedro y le dijo, ¿ni una hora pudiste orar conmigo? Esto para los fariseos, para los legalistas y religiosos, esto es agua a la boca porque los religiosos son los que suelen decir de que uno está más apegado a Cristo contra más horas estés delante de Él, pasando en intimidad, en oración, en lectura y todo esto. Y la verdad es que esta es la enseñanza que estaba dando el Señor Jesús. ¿Sabéis qué es lo que estaba diciendo Jesús? Pedro, ¿sabes que estoy a punto de morir? ¿Sabes que estoy a nada de que me capturen? Y ni siquiera un momento has podido aguantar conmigo. Ni siquiera una hora has podido aguantar conmigo. Ni siquiera un momento has podido aguantar. Tú, Pedro, el que decías de que no me ibas a traicionar, el que decías que no me ibas a negar, el que decías que ibas a morir por mí. Ni siquiera una hora has aguantado. Pedro no se estaba enterando de lo que le estaba diciendo el Señor. No podía ni aguantar una hora. ¿Cómo iba a aguantar cuando alguien le dijera, hey, tú estás con él, condénelo junto con Cristo? Pedro no se estaba enterando de nada. Por supuesto, después de comerse un cordero, después de haber cantado, después de haber pasado todo un día haciendo las preparaciones y las cosas para la fiesta, Pedro estaría cansado, junto con los demás discípulos. Yo puedo llegar a entender de que se les cerraran los ojos. Y de hecho, Cristo no le recriminó el que estuvieran en pecado. Por eso es que los fariseos, los legalistas, los religiosos aquí fallan. Porque Cristo no reclama el hecho de que no hayan podido pasar una hora con Él, no por el tiempo que no hayan pasado con Él, sino porque Pedro
no estaba siendo empático con la situación que Cristo estaba pasando en ese momento. Ojo, Cristo ya le había dicho, me siento morir, me siento angustiado, deseo morir. Cristo estaba que no podía con su vida ya, porque sabía lo que venía. No era una situación fácil. ¿Cómo nos angustiamos cuando el jefe nos va a decir, oye, ven a mi despacho? Sabes que la cosa está ahí, el rendimiento a lo mejor este mes no ha sido el mejor, están recortando y el jefe te coge y dice, oye, a mi despacho. Sientes como esa sensación, ¿no? en el estómago que se baja y sientes los nervios, ¿no? Y todo esto. O no sé, ¿se entiende lo que quiero decir? Uno se siente angustiado en esos momentos. Uno se siente como ¿qué va a ser de mí? Pero Cristo sabía que iba a la muerte directamente. Pero no solamente la muerte, porque aún si lo hubieran capturado directamente crucificado, hubiera sido más, y al loro con lo que voy a decir, hubiera sido más pasable la situación. Pero es que Cristo sabía de que no solamente iba a ser crucificado, sino de que era un montón de situaciones más que le iba a pasar. Y estaba ahí junto con sus discípulos y durante 3 ocasiones hizo esto con Pedro. Por lo tanto, podemos entender que después de cenar estuvieron mínimo aproximadamente unas 3 horas Jesús una y otra vez con la misma oración con el Padre, rogándole al Señor que pasara de él toda esa situación que iba a pasar. Y el Padre, por supuesto, dijo, hijo, nos es necesario que pases por esta situación. Nos es necesario de que tú transites por este camino, porque si no, ¿cómo ellos van a poder acceder a nosotros? ¿Cómo ellos van a poder acceder a nosotros? Y Cristo estaba tan abatido, dice la palabra, uno de los evangelios, que un ángel vino para fortificarle. Si no me acuerdo, creo que es en el de Lucas. Dice de que se sentía tan mal que vino un ángel a consolarlo, a fortalecerlo, a ayudarlo. Y esto es precioso porque cuando el hombre falla, cuando el amigo leal falla, cuando el que dice de que va a estar contigo hasta el fin de los mundos falla, ahí está el Señor enviando de su ayuda. En este caso lo hizo por medio de un ángel para con Jesús. Y esta es la primera situación que Jesús tuvo que pasar. Porque muchas veces cogemos y decimos, Cristo pasó la muerte, pero es que antes de la muerte tuvo que pasar unas cuantas cosas. Y la primera de todas ellas fue soledad. Cristo tuvo que pasar soledad, verdadera soledad, que la manifestó al final cuando estaba en la cruz, que luego vamos a ir a ello. Pero tuvo que experimentar la soledad más absoluta. Nadie podía transitar ese camino con él. Nadie. Tenía que estar él completamente solo. Tenía que llevar él completamente solo esta carga. Y él lo sabía, pero era humano. Él lo sabía, pero era humano. Y a pesar de, aprovechó en medio de esta situación en la cual él se sentía morir, en la cual él deseaba no estar en ese lugar, podía haberse alejado. ¿Sabéis por qué yo creo en lo personal? Esta es mi conclusión. ¿Sabéis por qué yo creo que Jesús estuvo durante esas 3 horas orando delante del Señor? Porque si dejaba de durar un solo instante, seguramente él cogía y huía por piernas. Él fue con total alevosía al monte del Getsemaní porque sabía que ahí le iban a capturar. ¿Quién en su sano juicio, voluntariamente, va a ir al sitio, si estamos en un país en el que no se pudiera predicar? No es el caso en España, pero si estuviéramos en un país en el que no se puede predicar, y tú estás escondido, y tú sabes que si vas a la plaza del pueblo, ahí te van a capturar. ¿Quién en su sano juicio, sabiendo de que alguien te va a capturar, vas a ir voluntariamente para que te capturen? ¿Quién lo hace? Nadie. Solamente nuestro Señor. Y Él sabía por qué tenía que hacerlo. Por ti y por mí. Porque si no, no se podían cumplir las Escrituras. Y cuando estaba en esos momentos, pasando la más absoluta soledad, nos estaba enseñando de que siempre vamos a pasar procesos en los cuales nadie nos va a acompañar. Procesos en los que tenemos que estar tú y yo no, yo solo con el Señor. Ojo, quiero abrir el abanico porque, por supuesto, esto se puede tener en muchísimas aplicaciones. También puede ser que un matrimonio, juntos los dos, estén pasando por una situación en la cual ellos la tienen que pasar solos. Y es el matrimonio solos con el Señor. O una iglesia. De repente hay una iglesia que está pasando por una situación y es la iglesia sola. Por mucho que tengan hermanos, por mucho que tengan otras congregaciones, por mucho que hayan amistades alrededor de la propia congregación, a lo mejor hay una situación que la iglesia la tiene que pasar sola, porque el Señor quiere poner a prueba nuestro corazón, así como lo hizo con Cristo.
Cristo tenía que haber sido puesto a prueba en este momento, porque si Él no pasaba la más absoluta soledad, entonces eso quiere decir de que alguien estaba cargando esa carga junto con Él, y su sacrificio no habría sido suficiente, porque en otras palabras, nosotros podemos echarle un cable a Jesús. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y muchas veces esto pasa con nosotros. Tenemos al pastor, tenemos un amigo, tenemos un mentor, tenemos la pareja, tenemos quien sea a nuestro alrededor y nos habla, nos ora por nosotros, pero sabes que en el momento de la realidad en la que yo me tengo que enfrentar con lo que estoy pasando, sea pecado, sea una opresión de parte del enemigo, sea lo que sea que yo esté pasando, ¿sabéis qué? A la pequeña soy yo y el Señor quienes tenemos que transitar por esa situación, porque el hermano puede orar, el pastor o el amigo puede aconsejar, pero ¿quién tiene que transitarlo? Cristo nos estaba dando ejemplo de lo que nosotros íbamos a pasar de continuo en nuestras vidas, una y otra vez. Y en ese momento es cuando Jesús tomaba la decisión de decir, o me voy y huyo, o realmente me someto a la voluntad del Padre. Obviamente Jesús aceptó la voluntad del Padre. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué solemos hacer cuando llegan esos momentos? Lo primero, sin lugar a dudas, es tener un pensamiento de queja. Mira, esa no falla. Como humanos que somos, lo mínimo que siempre viene es un pensamiento de queja. Y ojo, con queja me refiero a porque a mí, yo no puedo aguantar esto. Señor, ¿a ti qué te pasa? Padre, ¿por qué no estás pendiente de mí? Y se nos pasan por la cabeza de primera mano un sinfín de situaciones. Es muy raro cuando el ser humano, no voy a decir que es imposible, pero sí que es raro que un ser humano mortal, viviendo en este mundo corrupto, en esta carne que se inclina por el pecado, cuando venga una situación como esta, lo primero que diga sea, Señor, te doy gracias porque esto está aquí, porque tú has permitido que esté aquí. Y yo la voy a pasar junto contigo. Yo muy pocas veces lo he hecho, he de decirlo, muy pocas veces lo he hecho. Y en esos momentos es cuando el Señor empieza a tratar con nosotros, ¿no? Y empieza a lidiar con nuestras emociones, con nuestras decisiones, con nuestra capacidad de obedecer o de no obedecer. Cristo, por supuesto, se sujetó íntegramente. Pero ¿qué hacemos nosotros normalmente? Pensamientos. Luego, acto seguido, le vienen las palabras. Porque cuando empiezas a darle al coco, cuando empiezas a pensar y pensar y pensar y pensar, se cumple la palabra que dice, de la abundancia del corazón sale lo que hay. Y acto seguido empiezas a hablar y maldices e insultas y condenas y empiezas a decir un montón de historias delante del Señor o al Señor que empiezan a ser blasfemias, empiezas a hacer todas estas cosas. Pero nosotros, seres humanos, que nunca nos saciamos porque nos empeñamos en seguir en el por qué yo tengo que pasar por esto, por qué tú, Señor, me tienes que hacer pasar por esto, y entonces del pensamiento pasa a la boca y de la boca pasa a la acción. Oras menos. Cristo estuvo orando ahí durante todo el tiempo, pero nosotros oramos menos. De repente la Biblia es menos apetitosa. No queremos leer, no queremos escudriñar. ¿Para qué? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué te voy a buscar, Señor? Si mira. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Desde el pensamiento ya estamos pecando delante del Señor. Ojo, desde el pensamiento ya estamos pecando delante del Señor. Pero somos obstinados. Somos como humanos obstinados. Y el Señor venga a esperar. Venga a esperar. Porque llega un momento, el Señor, llega un momento en el que nos aprieta tanto, nos exprime tanto, que ya no hay nada más que exprimir. Y ahí es cuando dice, ahí es donde yo quería ver. Que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos a esa situación? Pero como seres humanos, solemos quejarnos antes. Solemos desahogarnos de forma incorrecta, porque el pastor estuvo hablando de cómo David, en este caso, se desahogó de forma correcta delante del Señor. Él no lo hizo con pecado, él no lo hizo reclamándole al Señor por qué. Él simplemente le expresó un cansancio que había en su corazón, como Cristo lo estaba haciendo. Me siento morir. Señor, no quiero pasar esta copa. Yo imagino que en sus pensamientos en algún momento se encontraba la disyuntiva de decir, ¿por qué yo, que no he hecho nada, tengo que morir por ellos? Pero esos pensamientos, por supuesto,
te aseguro que no le llevaron a decidir no hacer nada por ellos, hablando de nosotros, sino que se entregó hasta el último momento por amor. Por cierto, no hay manifestación. Bueno, luego hablamos de eso, que está no me quiero adelantar, esa es la conclusión, por supuesto, y no me quiero adelantar. Bueno, acto seguido, después de que Jesús estuvo orando durante todo este tiempo, resulta de que apareció el traidor, como lo llama la palabra, ¿no? Apareció Judas. No solamente se había quedado solo, no solamente tenía que transitar ese momento solo, sino de que encima uno de los suyos le traicionó. Fue uno de los... Otra cosa es que hubiera sido Caifás que se hubiera enterado dónde estaba. Caifás era el sumo sacerdote del pueblo de Israel en ese momento. O hubiera sido Pilato, un soldado, quien sea, alguien que le tuviera manía. Un escriba, un fariseo de todos estos a los que había que había denunciado, esa es la palabra que estaba buscando, camada de víbora, no, ese fue Juan, sepulcro blanqueado, le dijo. En otras palabras, estáis bonitos por fuera, bien arreglados, bien afeitaditos, vestís de lujo, pero por dentro estáis muertos todos vosotros. Claro que le tenían rabia, le crucificaron. Pero no fueron ellos. Fue uno de los suyos. Judas, ya lo conocemos, por supuesto. No solamente tuvo que pasar soledad, no solamente los suyos le dejaron de lado en medio de su situación, sino de que encima uno de ellos le traicionó. Aún así, cuando vinieron a por él, él se entregó, no se resistió. ¿Por qué venís a mí con palos y con espada? He predicado libremente todos estos días y nunca me habéis apresado, decía, ¿no? El Señor. Pero esto tiene que pasar para que se cumplan las Escrituras. Me tenían que tomar por bandido, me tenían que tomar por pecador, al santo, al puro. Y cuando esto sucedió, vino como viene siendo lo que viene siendo la captura, ¿no? Como estoy diciendo, le capturaron y hubo todo el proceso del castigo como tal. Recordad, estamos en jueves por la noche, seguramente ya sería la madrugada, o sea, viernes, Jesús no había dormido, estaría agotado porque seguramente el día anterior, preparando la última cena, no habría dormido tampoco absolutamente nada. Por lo tanto, en el último momento en el que echó la cabezadita, posiblemente, vale, esto no es bíblico, lo estoy diciendo yo, muy posiblemente habrá sido de miércoles a jueves. Habrá sido el último día en el que Jesús habrá dormido. Y Jesús pasó toda la noche angustiado, sudando sangre. En Lucas aparece eso, por cierto, el médico Lucas siempre anotaba estas cuestiones tan curiosas, ¿no?, de la anatomía del ser humano, y le capturaron. Cuando empezaron a capturarle, fue cuando empezó todo el proceso. No solamente eran los insultos, ahí Satanás y los suyos estaban a sus anchas. Yo creo que el ejército entero de Satanás se concentró en ese preciso momento en Jerusalén, en la capital de Israel, a poseer a todas las personas que habían en ese alrededor, porque deseaban torturar a Cristo. Lo deseaban. Los seres humanos no sabían lo que estaban haciendo. De ellos brotaba tal maldad que la única explicación que había era de que estuvieran o posesos o muy influenciados por demonios, por entes de maldad. Y le golpeaban sin ningún motivo. Le vendaban los ojos, dice la palabra, y le golpeaban y le decían: adivina quién te golpeó. Cristo, adivina quién te golpeó. Porque claro, para los judíos es que era una completa locura que un hombre que había nacido de una mujer dijera que era el Hijo de Dios. Eso era una locura. Y entonces empezaron los insultos, empezaron a escupirle por todas partes. Cristo aguantó todo eso porque sabía que a lo mejor alguno de ellos iba a creer después en él. En otras palabras, ¿sabéis realmente quién le estuvo escupiendo, quién le estuvo pegando? ¿Sabéis quién se estuvo burlando de él durante todo ese proceso? Tú y yo. Tú y yo estamos representados en toda esa gente que estuvo golpeándole sin fin, sin parar, una y otra vez, y burlándose de él. Porque cada vez que nosotros desobedecemos al Señor, cada vez que nosotros voluntariamente dejamos de lado, o cuando estamos en el mundo nos burlamos y pasamos absolutamente de todo lo que viene siendo el Señor, en ese momento yo estaba golpeándole, escupiéndole en la cara a su amor, a su gracia, a su misericordia, al hecho de que aunque yo no lo mereciera, Él estaba aguantando todo eso por ti y por mí. Dime quién, dime una sola persona en este mundo que haga eso por ti. Ni el esposo o la esposa. Ojo, y eso que el esposo y la esposa son uno solo. Ni siquiera, ya qué esperanza hay en el resto.
hijos, amigos, hermanos, tíos, padres, todavía, padres. Todavía, se podría decir, y esposos, o esposas, en mi caso. La cuestión es que ahí estaba Cristo, aguantando los golpes que estábamos dando en todo momento. Y empezaron a acusarle. Y esto es algo que se cumple en las iglesias, incluso a día de hoy. A lo mejor no de forma voluntaria, por supuesto, pero cuando estaba delante del Sanedrín, cuando estaba delante de los sacerdotes de Israel, empezó a pasar una por una persona pagada por el Sanedrín para que dijeran falsos testimonios contra Jesús. Y empezaron a decir mentiras montadas, como si de un reality show se tratara. Todo programado para que estuvieran delante de todo el mundo, dijeran 4 cosas en contra de Cristo. Y aún así sabían la palabra, que no hallaron nada de lo que acusarle. Le estaban golpeando, le estaban escupiendo, se estaban burlando, y aún así no encontraron nada de lo que acusarle, para condenarle a muerte, por supuesto. Fue hasta que tuvo que llegar uno. Ese hombre, si no se arrepintió, la verdad es que pobrecito de él, y empezó a decir, este hombre dijo que es el Cristo, que es el Mesías, que resucitaría y que reconstruiría el templo, ¿no? al cabo de 3 días. Y entonces ahí fue cuando aprovecharon y le preguntaron, ¿es cierto esto? Y Jesús dice, yo no lo digo, lo dice él. Y se acogieron de ello y dijeron, ya está. Se rasgaron las vestiduras, dice la palabra, ¿no? El Sanedrín, dijeron, no tenemos nada más que hablar. Vosotros mismos lo habéis oído, dijeron. Así que, condenado a muerte. Ya tenían el pretexto, porque era un pretexto, para condenarle. Ya teníamos tú y yo un pretexto para eliminarle de nuestra vida y coger y decir, yo vivo mi vida a mi manera. Yo vivo mi vida como a mí me parece. Yo vivo mi vida como yo creo que es mejor para mí. Porque Cristo está diciendo que Él quiere ser el Señor de mi vida. Porque eso significaba lo que era ser el Cristo. El Cristo significaba ser el elegido del Señor para gobernar, para reinar, en ese caso Israel, y por supuesto a todo el planeta. Pero cuando viene una persona a la cual yo no quiero reconocer, cristiano o no cristiano, porque hay momentos en nuestra vida en las cuales no reconocemos el señorío de nuestro Señor, valga la cuña, no reconocer el señorío de nuestro Señor, y entonces empezamos a vivir nuestra vida como nosotros queremos. Empezamos a vivir nuestra vida como nosotros creemos que es mejor. Y lo que es peor, cogemos las propias palabras de Cristo cuando dijo, tú lo has dicho, no yo, y cogemos y las tergiversamos todas para de esa forma justificar todo lo que estamos actuando, creyendo que lo estamos haciendo delante de nuestro Señor, como lo estaban haciendo el Sanedrín y esas personas que le estaban acusando. Y Cristo lo aguantó, por amor. Porque si no, ¿qué clase de ejemplo de amor? ¿Cómo entonces se atrevía a decir, ama a tu prójimo como a ti mismo y ama al Padre por encima de todas las cosas? Él tenía que dar ejemplo. No quería pasarlo. No era suficiente los 3 años y medio o los 33 años que había pasado en la tierra dando ejemplos, no eran suficientes. ¿Sabéis que no eran suficientes? Tenía que pasar por este proceso, porque si no, no podía enseñarnos lo que realmente era el verdadero amor. No sabemos qué pasó desde el proceso en el que le llevaron a Pilatos, luego a Herodes, luego otra vez a Pilato y le crucificaron. Realmente no sabemos qué otra clase de torturas, aparte de los látigos, pasaron en ese momento. No sé cuántos habéis visto La Pasión de Cristo. Yo la he visto varias veces y la verdad es que Mel Gibson, cuando hizo esa película, la verdad es que la clavó porque los estudiosos coinciden en que cuando los romanos torturaban por medio de laceraciones a los presos, pues eran con este tipo de látigos, no era el típico palito que encontramos. Ese látigo estaba estaba diseñado para causar dolor, pero para que el esclavo siguiera trabajando, para que tuviera temor y se esforzara más. Las torturas que hacían a un preso, a un condenado, eran para ejecutarlo, eran para desangrarlo, eran para matarlo. Cristo empezó a sangrar. Y aquí es cuando hubo también otra de las situaciones que tú y yo nunca, jamás de los jamases pasaremos. Que tú y yo jamás... Mira, Jesús en Getsemaní, desde que empezó a sudar sangre, ya manifestó lo que iba a hacer. Pero tú y yo jamás de los jamases vamos a tener que sangrar ni una sola gota de sangre para poder estar a cuentas delante de nuestro Señor. Porque tu sangre y mi sangre está tan sucia y tan manchada
que no vale, es que no vale ni siquiera para tirarla a la basura. Tu vida y mi vida, nuestra sangre, no vale para nada delante del Señor. Tuvo que presentarse una sangre preciosa, una sangre pura, una sangre que jamás, durante 33 años, ni siquiera dijo una mentirijilla blanca. Vamos a llamarla blanca. Nunca mintió, nunca rechazó al Señor, nunca... Los mandamientos los conocemos, ¿verdad? No me los sé todos de memoria así ahora mismo en este momento, pero en definitiva, no solamente cumplió a rajatabla con esos 10 mandamientos, sino con toda la ley de Moisés, que no es fácil de cumplir, para nada fácil de cumplir. Y él la cumplió durante 33 años de su vida, y aun cuando le estaban lacerando en estos momentos, le pusieron una corona y se burlaban de él. Ahí sí le dieron con una vara, decía, en la cabeza le estaban dando. Jesús lo aguantó. Dice la palabra, creo que es en Isaías, de que estaba tan desfigurado su rostro que era totalmente irreconocible. ¿Sabéis lo que es una corona? Que, por cierto, la corona no es como esta. La corona de espinas que se cree, por lo que se ha estudiado, que le pusieron a Cristo, era como un casco completo. Imaginaos esto, que te lo incluye en el cráneo. Ahora no lo voy a poder poner. Bueno, le dejo aquí. Lo siento. ¿Cuántas veces te has golpeado porque te hayas caído de la bici, porque te hayas, no sé, jugando al fútbol? Yo, no sabéis la de veces que yo me he golpeado, por ejemplo, contra los postes de la portería. Yo era portero. Me he golpeado mucho. Y cuando me golpeaba, por lo general se ponía todo morado, donde sea que te golpeara, y se ponía así todo hinchado. ¿Verdad? Un golpe. Ahora imagínate que eso, la corona está clavada por toda la cabeza. ¿Os imagináis cómo se tenía que haber puesto la cabeza? Se hincha. Tenía las espinas clavadas y se hincha la cabeza. ¿Qué van a hacer las espinas? Clavarse más aún. Están bien afincadas en la cabeza de nuestro Señor. Y por eso es que la palabra dice que su rostro estaba completamente desfigurado, no se le reconocía, no se sabía quién era Él. No había hermosura en Él. Y Él tuvo que pasar todo eso y más, porque no solamente le insultaron y le golpearon, no solamente se burlaron de Él, no solamente le escupieron, no solamente le laceraron hasta arrancarle la piel, no solamente le pusieron esa corona en la cabeza y le golpearon, sino de que encima le hicieron cargar su propia cruz hasta el momento de su crucifixión. La cruz, hoy día en los países o algunos de los países en los que hay muerte, la pena máxima, ¿no? Se llama, suele ser la inyección letal, una muerte sin dolor. Te inyectan y es como quedarte dormido. Anteriormente existía lo que venía siendo la silla eléctrica, por ejemplo. Más bárbaros éramos cuando ya estábamos en civilización y existía lo que viene siendo la silla eléctrica. Ahí sí se sufría y muchísimo, porque por lo general esa silla... Es más, había veces que no era tan potente la silla eléctrica y la electrocución que hacían en el preso, que tenían que poner una esponja húmeda para que la humedad del agua le matara por completo. Le friara el coco y todo lo que viene siendo la persona. Y moría, pero pasaba tiempo y sufrían. Imagínate que al preso le hagan cargar con la silla hasta el lugar de su ejecución delante de todo el pueblo. ¿Qué iba a pensar? O sea, si ahora nosotros vemos algo así, ¿qué íbamos a pensar de esa persona? ¿Cuántos tuvo que haber asesinado? ¿A cuántos tuvo que haber matado? ¿A quién tuvo que haber violado? ¿A quién tuvo que haber... ¿Qué tenía que haber hecho ese hombre para que le hagan cargar con la silla hasta la cárcel y ser ejecutado? Jesús era muy reconocido en ese momento, pero no existía WhatsApp, no existían redes sociales, no existía YouTube ni televisión. Obviamente no todos le conocían. Por lo que todas las personas que le veían pasar por la calle, con esa cruz al hombro, a saber lo que estarían pensando de él. Y fue crucificado. Y murió ahí. Y ahora yo te digo, hay un momento en la Biblia en la que Cristo coge y nos dice, oye, mira, es que si tú no coges tu propia cruz y me sigues, tú no eres digno de mí. Le dijo, ojo, estaban vivos. ¿Os acordáis lo que dije de la silla eléctrica? En otras palabras, si en este momento, hoy, tú no eres capaz de negarte, primero, de coger esa silla y empezar a caminar por toda tu vida, con eso a cuestas tuyas,
Tú no eres digno de seguir al Señor. Ahora, yo pregunto, ¿qué van a pensar las personas cuando te vean con eso? ¿Algo muy diferente a lo que pensaron de Cristo? No, por supuesto. ¿Me voy a entender lo que estoy diciendo? O sea, Cristo tuvo que padecer esta situación, sin embargo, a nosotros nos dice de una forma alegórica, de una forma ilustrada. Porque nosotros no tenemos que cargar literalmente con una cruz como lo hizo Él por nosotros. Sin embargo, lo que Cristo nos estaba diciendo es que así como yo pasé por esto, de la misma forma, vosotros vais a ser insultados por mi causa. ¿Os acordáis lo que estábamos diciendo antes de una situación que podamos estar pasando? De que primeramente vamos a pasarla solos. Seamos individual, sea la pareja, la familia, la iglesia, lo que sea. Una situación en concreto. La pasamos solos. Nos traicionan. Y luego el mundo va a empezar a decir una barbaridad de cosas de nosotros. Hay que ver cómo miente, hay que ver no sé qué más como tal. Mira, y el que seguía al Señor, mira cómo está ahora. Y empiezan las mentiras y los insultos, y las condenas, y los juicios, o prejuicios, mejor dicho, y los prejuicios. Hacia tu persona. Cuando estás pasando por un proceso en el que le has dicho al Señor, Señor, no quiero pasar por esto, pero que no se haga como yo quiera, que sea como tú quieras. La gente te va a criticar, la gente te va a dejar de lado, la gente te va a insultar, la gente te va a rechazar y la gente te va a condenar por seguir a Cristo. Por querer que tu corazón esté así, arrodillado, entregado en las manos de Jesús. Porque no es mayor el Señor que el siervo. Y si el Señor lo pasó, nosotros lo pasaremos. Gracias a Dios no tenemos que derramar ni una sola gota de sangre para poder tener el perdón de nuestros pecados. Y allí estaba Cruz, colgado. No sé exactamente cuántas horas pasaron, pero si no me acuerdo era desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. O sea, aproximadamente unas 3 horas o 4 horas. La verdad es que no lo sé. Este dato no lo tengo del todo claro, pero fueron unas cuantas horas que pasó Cristo crucificado en esa cruz. Recapitulemos. Le habían golpeado. Totalmente dolorido. Le habían humillado. Estaba desnudo en la cruz. Porque dice que repartieron sus ropas. Desnudo. Totalmente desnudo. Yo sé que a lo mejor hoy día en esta sociedad no es algo tan escandaloso, tan vergonzoso exactamente. Pero para aquella época, que la gente se tapaba completamente, la desnudez era algo muy sagrado, prácticamente reservado para la pareja, para el matrimonio. Tanto así que cuando ya Jesús había resucitado y todo esto, que Pedro estaba en la barca, dice que estaba sin la camisa, y cuando vio a Cristo se la puso, porque la desnudez era algo que tenía mucho valor en aquel entonces. Hoy día, lastimosamente, la desnudez no tiene el más mínimo valor, el cuerpo, ¿no? la intimidad del cuerpo. Pero la cuestión es que a Cristo lo habían desnudado por completo. Por supuesto, una película se pone con un paño, con, no sé, un pañal, no sé qué es lo que le ponen a Cristo, un trapo ahí. Pero ¿tú crees que los soldados romanos iban a estar preocupados en taparle las vergüenzas, ¿no? de Cristo? Para nada. Al revés, los condenados contra más burla recibieran mejor. Se lo tenían merecido. Las palabras del pueblo eran, se lo tiene merecido. Contra más pena cause, mejor. Contra más vergüenza pase, mejor. Y ahí estaba Cristo, golpeado, amoratanado, lacerado. La piel estaba colgando, pasando hambre, no había dormido nada, con una corona en la cabeza, rechazado por los suyos, traicionado por uno de los suyos, desnudado y finalmente clavado en la cruz. La tradición dice que es aquí, pero la ciencia dice que tiene que ser aquí. Porque si te clavan aquí, a no ser que te tengan esto atado a la cruz, con tu peso, se rasga todo esto. Y por lo tanto, te acabas cayendo. No sé si podéis ver, estos son los tendones de que van de mi brazo a mi mano. ¿Alguna vez habéis golpeado aquí en esta parte? ¿Cómo se te acalambra todo esto? Ahora imagínate que entre los dos tendones tengas un clavo así de gordo, puesto. ¿Os imagináis cómo tendría que estar la mano? ¿Se os ha entumecido alguna vez? ¿Se os ha dormido? ¿Se os ha quedado? ¿Habéis sentido la electricidad que pasa por el brazo cuando eso está? Ahora imagínate que son las dos. Ahora imagínate
que son los pies. Y ahora imagínate que a pesar de ese dolor, tú tienes que aguantarte sobre tus manos con todo eso para poder seguir respirando. Porque cada vez que Cristo se dejaba caer para descansar un poco, al estar así, con todo el dolor que estaba pasando, los pulmones dejaban de recibir oxígeno, porque no podía respirar. Ahora imagínate todo eso durante 3 horas, 4 horas, no sé cuántas horas fueron. Y todo esto por ti, por mí. O sea, ¿quién hace esto en la tierra? ¿Quién hace? A mí me ponen a hacer esta prueba por Jenny. Y te amo, mi amor. De verdad. Y nos reímos. Pero yo no lo haría. ¿Y sabes por qué te digo que yo no lo haría? Porque solamente Cristo puede hacerlo. Es que no lo haría. Y la amo y sería capaz de hacer mucho por ella. Pero a ese punto, yo no lo haría. Porque humanamente hablando no puedo hacerlo. No puedo morir de esa forma por otra persona. Solamente Cristo pudo hacerlo. Ni siquiera puedes hacerlo por ti mismo. Y mira que nos amamos. Y mira que somos egocentristas y somos avariciosos. Y mira que nos miramos el ombligo, pero a más no poder, sobre todo en la cultura de hoy en Occidente. Mira que nos amamos a nosotros mismos. Tanto que Cristo en aquella época dijo, amar a vuestro prójimo como os amáis a vosotros mismos. Imaginaos en esta época en la que se realza el yo. Lo hemos hablado en otras predicaciones, ¿no? La publicidad del yoísmo de Ornimans, el té este, ¿no? Practica el yoísmo. Solo lo bebe. Y aparece el tío del perfume. Este siempre lo dice Moy también, nuestro pastor. Ahora mismo no se me ocurre qué otra. Ah, sí, había una propaganda, creo que era de Joy, no me acuerdo, corregirme, que decía, me amo, me amo. Y toda la publicidad era esas 3 palabras, esas 2 palabras, me amo. Me amo, me amo. Me amo, me amo, me amo, me amo. Nos amamos muchísimo. Y ni siquiera nosotros somos capaces de hacer eso por nosotros mismos. Y mira que nos amamos. Solo Cristo pudo hacerlo. Pero ¿sabéis por qué tuvo que hacerlo? Porque tuvo que demostrar lo que era el verdadero amor. Porque si Cristo no hacía eso, ¿cómo nosotros íbamos a hacer lo que es amar a nuestro prójimo? Cuando Cristo hizo esto, realmente nos enseñó lo que es el amor que Él quiere que practiquemos. Un amor sacrificial, un amor que jamás va a buscar lo suyo, un amor que no es orgulloso, un amor que aunque hace algo bien, no dice, lo he hecho bien. No es jactancioso. ¿Sabes qué? El amor todo lo puede. Porque Cristo lo pudo todo. En toda esa travesía. Y no hemos terminado, todavía. Cristo lo creyó todo. Porque creyó que el Padre le iba a dar la fuerza necesaria. Y creyó que el Padre iba a hacer lo que hoy estamos celebrando más adelante. Porque era un hombre. Recordad que estaba en esta carcasa. Por lo tanto, estaba sujeto a dudas. Y si no estuviera sujeto a dudas, no hubiera sido tentado en todo. Y como Él fue tentado en todo, Él estaba sujeto a poder dudar. Por lo tanto, Él lo creyó todo. ¿Qué creyó? De que Dios le iba a levantar de entre los muertos. Porque no se levantó a sí mismo. Fue el Espíritu quien lo levantó. El Espíritu Santo. Todo lo sufre. Nada que añadir. Todo lo cree, todo lo espera. Nosotros estamos en ese proceso de Getsemaní y ya ahí estamos por tirar la toalla. No hemos pasado la soledad, no hemos pasado la traición, no hemos pasado el apresamiento, no hemos pasado la burla, no hemos pasado el martirio, no hemos pasado el sufrimiento, ni mucho menos la muerte. Y ya ahí desde Getsemaní estamos diciendo, Señor, tiro la toalla, no quiero más. ¿Para qué? No me hacen caso, no sirvo para esto, no tal, no cual. Y empiezo a poner un sinfín de cosas delante del Señor en las que renuncio al Señor. Pero dice, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree y todo lo sufre, el amor. Y al final, cuando Cristo dijo, consumado es, que en otras palabras es, está todo hecho. Se ha cumplido, bueno, todavía no se había cumplido todo. Él había cumplido con todo lo que a él le tocaba, porque se tenían que cumplir otras cosas. Todavía se tenían que cumplir otras profecías en él.
Pero él dijo, mi labor ha concluido. ¿Os recuerda esto algo no sé, a un Pablo cualquiera? He terminado la carrera, he ganado la batalla, he guardado la fe. Y Cristo lo hizo igual. Y Pablo lo hizo igual. Y seguramente los apóstoles lo hicieron igual. Y seguramente todos los cristianos que nos han precedido lo han hecho igual. Y nosotros tenemos que llegar a ese momento de coger y decir, he guardado la fe. He peleado la batalla. O sea, que cada vez que yo estaba delante de la situación de coger y decidir, ¿huyo o obedezco? ¿Qué hago? Peleo. Voy a obedecer. Contra todo lo que me venga, yo peleo por el Señor, con el Señor. He peleado la batalla. He guardado la fe. O sea, he creído el Señor hasta mi último aliento. Y es en ese momento cuando se cumple la esperanza. Cristo muere. Y es en esos momentos cuando ¿os acordáis lo que os decía antes de estar así exprimido? Hasta lo último, cuando exprimes una no sé, una naranja, que es que, y tú quieres, ahí veo gajos todavía, y sigues exprimiendo, ahí veo todavía, sabéis que los gajos están compuestos por gotas, y eso es lo que exprimes y sale el zumo. Y queda un poquito todavía, y al exprimidor empiezas a menear así la naranja para que exprima hasta lo máximo, pero ya no sale nada. Y empiezas a exprimir lo que viene siendo la cáscara, la parte blanca, y ese zumo luego sabe amargo. Pero cuando estamos en esa situación, cuando el Señor nos exprime hasta ese punto, es cuando nosotros decimos, Señor, mira, yo no puedo hacerlo. Y curiosamente Cristo pasó por lo mismo, porque Cristo no se podía levantar a sí mismo de entre los muertos. Él estaba vivo, por supuesto. Él no estaba condenado. Vamos a estar claros, él cuando murió en este cuerpo, aquí en la tierra, cuando era hombre, él murió y él estaba condenado. Él no estaba en el infierno sufriendo el tormento eterno. Aunque tenía que haberlo pasado, pues estaba sobre él nuestra culpa. Pero Dios dijo, no, este no puede estar ahí. El Padre, Espíritu, ves a levantarle. Cristo no se levantó a sí mismo, le levantó el Espíritu. Y en ese momento volvió a tener vida el cuerpo que había sido sepultado. El cuerpo desapareció de carne y hueso. Por paréntesis, yo no sé cómo os imagináis que estaremos en el cielo, pero seremos de carne y de hueso en un mundo espiritual. Esto revienta la mente a cualquiera. A cualquiera revienta la mente esto. Pero seremos de carne y hueso en un mundo espiritual. ¿Cómo será eso? Ya lo veremos. Ya lo experimentaremos. Yo lo que sé es que Cristo decía, mete tu mano aquí, le decía a Tomás, y veáis, no soy un fantasma, no soy un espectro. Los fantasmas no tienen cuerpo, pero me podéis tocar. Pero en esos momentos de oscuridad, los discípulos estarían abatidos. ¿Os imagináis? Vamos a ponernos en 3 años y medio con los discípulos. Les había enseñado, les había dicho, les había predicado, yo soy el Cristo, bla, bla, bla. Todas las cosas que el Señor les explicó. Le dijo que resucitaría de entre los muertos, de que acababa la cosa. Pero no había nada. A lo mejor ellos estaban esperando que según muriera, se levantara. No se acordaban que era el tercer día, ¿no? Pero, ¿os imagináis lo que uno puede llegar a sentir desde el viernes por la noche? Tú ves que Cristo, que mi Señor dijo, consumado es, entregó su espíritu y murió. Todo un sábado, todo un día, en la más absoluta tiniebla y oscuridad. Empiezas a cuestionártelo todo. ¿Qué he hecho? ¿Me he equivocado? ¿El Señor no me había hablado? ¿Le entendí mal? Recordar que pasamos de un proceso de estar solo, de ser traicionado, de ser vituperado, o sea, insultado. Recordar todo este proceso. Y cuando Dios nos exprime el máximo, entonces nos encontramos en la situación de decir, ¿y si me he equivocado yo? Señor, te entendí mal. Y empiezas a llorar amargamente. ¿Por qué no crees en lo que el Señor te está hablando? Empiezas a llorar amargamente, desconsoladamente, porque no crees en las palabras del Señor y el Señor tan tierno. El Señor tan tierno como fue con María Magdalena. En el tercer día, o sea, el domingo por la mañana, y ahora sí quiero leer, está en Juan 20, del 10 al 18. Si queréis leerlo conmigo, vamos a leerlo. Después de que toda esperanza ya se haya desvanecido, no existía nada, no existía
la más mínima posibilidad de que el ser humano hiciera algo, que es ahí donde el Señor nos quiere ver, tenerlo, y después de que lo tengáis, luego leemos. Recalcar que es en ese momento cuando el Señor entonces obra en nosotros, porque es solamente cuando nosotros no podemos hacer absolutamente nada que el Señor dice, ahí te quería ver, reconociendo, entendiendo de que tú no puedes hacer nada, entendiendo de que tu labor es aguantar, entendiendo de que tu labor es guardar la fe, entendiendo que tu labor es esperar, entendiendo que tu labor es soportar, entendiendo que tu labor es creer, en definitiva, entendiendo que tu labor es amar, para que yo haga la obra, lo imposible, levantar de entre los muertos. A Cristo en este caso, llámalo X, tu situación. ¿Cuál es? No lo sé. Yo sé cuál es la mía. Pero cuando tú no puedes hacer nada, entonces el Señor hace esto. Y dice, Juan 20, del 10 al 18, dice, los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera. Estaban en el sepulcro, ¿vale? Llorando junto al sepulcro. Estaban en el sepulcro, paréntesis otra vez, porque querían aplicarle los rituales de lo que viene siendo la sepultura judía. O sea, llevaban, no me acuerdo ahora mismo en este momento, pero llevaban los artilugios, las cuestiones necesarias para terminar de practicar lo que venía siendo la sepultura de Cristo. En otras palabras, ellos no concebían de que Cristo se iba a levantar, pero cuando vieron la tumba que estaba abierta, ahí no estaba el cuerpo. Lo primero que pensaron es, se lo llevaron. Mirad lo que dice. El 12. Y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno en la cabecera y otro en los pies. ¿Por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Cierto? Ella creía que una persona se lo había llevado. Pero ¿quién se lo había llevado? El Espíritu se lo había llevado, lo había levantado entre los muertos y le había dado otra vez vida. Por lo tanto, no tenía que estar en la tumba. Estaba vivo otra vez. Apenas dijo esto, volvió la mirada y vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Escuchad esto. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré a por él. Quiero hacer un paréntesis antes de continuar leyendo, porque esto también es interesante, porque muchas veces tenemos la imagen de un Cristo resucitado, que es así como todo brillante, súper perfecto. Aquí es Dios, es la personificación de Dios, y nos imaginamos a una persona completamente... No tengo adjetivos para describirlo. María no le reconoció. Es más, le confundió con el sepulturero. O sea, como tú y como yo. La apariencia de Cristo, por lo menos en ese momento, es Dios y Él puede cambiar su apariencia a lo que le dé la gana, aunque dudo que haga esto, por cuanto Él eligió esa forma de hombre. No sé cómo será, no tengo ni la más remota idea, en eso no me voy a meter. Yo lo que sí sé es que Cristo en ese momento tiene una apariencia tan normal como la tuya y como la mía. María no le reconoció y le dice, ella pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré a por él. María, le dijo a Jesús, y lo reconoció. Raboni, que en arameo significa maestro. ¡Ah! ¡Maestro! Habrá gritado, yo no sé lo que habrá hecho, porque fíjate lo que dice después, suéltame. En otras versiones dice, no me toques. O sea, todavía no sabemos realmente si le abrazó o no le abrazó. Entonces, imagínate que ha pasado un accidente y en el accidente tu pareja, tu esposa, el amor de tu vida, esposo, se lo lleva a la ambulancia y cuando se lo ha llevado, tú escuchas el pi y está muerto. Imagínate la agonía que tiene que ser eso. Para los que estamos casados, por supuesto. Imaginaos la agonía que tiene que ser. Hijo, por ejemplo, también. O el mejor amigo que puedas tener en esta vida. Un padre, una madre. Alguien a quien tengas apego. Se lo lleva y ya tú sabes que está muerto o muerta. ¿Qué pasa por tu corazón en ese momento? La más absoluta desolación. Imagínate que llegas al hospital para pedirte, para llorar, para hacer lo que quisieras hacer y de repente te das cuenta de que está delante tuya. ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero que haces es abrazarlo. Es que es lo primero que haces.
Ahora, eso fue un momentito, porque a lo mejor resucitó, por así decirlo, en la ambulancia, ¿no? Pero es que Cristo llevaba día y medio muerto al tercer día de los judíos. La expresión de María tiene que haber sido brutal. Y Cristo tuvo que decir, no me toques, claro, un cuerpo corrupto, yo estoy santificado, he resucitado en este momento, no podemos, aguanta un momento, llegará el día en que podremos abrazarnos, pero de momento, espera, le habría dicho, ¿no? Y dice, suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre, ve más bien a mis hermanos y di, vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos, he visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Mirad, cuando estamos en ese momento en el que estamos exprimidos al máximo, de que nosotros no podemos hacer absolutamente nada, no podemos hacer nada, o sea, es que no puedes hacer nada, cuando es nada, es nada. La esperanza está perdida, e incluso a cuestionar tus decisiones del Señor o lo que el Señor te llegado a decir. Yo he llegado a hacerlo, familia. Yo he llegado en pasado de mi vida a estar tan mal que he llegado a cuestionar a Dios. Dios mío, es que me río ahora mismo de pensarlo. Disculpadme si alguno de vosotros en este momento o alguien que pueda estar viendo esto esté en una situación similar. Pero la verdad es que es para risa, no de burla, sino de ingenuidad. De pensar de que yo puedo reclamarle algo a Dios. De pensar de que yo le puedo decir al Señor, oye, te has equivocado. El Dios creador de todo se equivoca y yo, el mortal, corrupto y miserable, estoy en lo correcto. Hay que ver cómo somos de arrogantes y de orgullosos. Hay que ver cómo somos de arrogantes y de orgullosos. O cómo lo era yo en ese momento para entonces. Todavía sigo luchando contra ellos. Gracias a Dios no es tanto. Gracias a Dios no es en ese punto. Pero la cuestión es que tú estás ahí con toda la esperanza abatida y el Señor obra el milagro. No sé cuál es tu situación. Ponla en tus manos y di, Señor, yo esto no puedo hacerlo que se transforme en vino como hizo el Señor, ¿no? Y el Señor lo hace. ¿Qué es lo que haces en ese momento? Seguramente lo primero, porque todos lo hacemos, todos pecamos en el transcurso de ese momento, es, Señor, perdóname, porque no creí como tú querías que yo creyera. Seguro. Es muy raro, aunque no imposible, pero sí es muy raro que alguien pase por todo un proceso de esta magnitud y en todo el proceso no peque contra el Señor. Ya no hablo de la gente que está alrededor, sino contra el Señor. Porque con los que están alrededor, ni se diga. Recordar, ¿no? Pensamiento, palabra y luego la acción. Ya solo de pensamiento. Perdóname, Señor. Acto seguido te alegras y dices, el Señor me ha respondido. Seguramente no va a ser como tú creías. Seguro no es como tú creías, pero responde y obra. Y cuando ves el resultado, dices, el Señor sí tiene imaginación. Es 10.000 veces mejor que el resultado que yo había creído que lo que iba a hacer. Porque siempre es así. Cuando el Señor responde. Y en el último acto, estás tan lleno y tan rebosante de lo que el Señor está haciendo en tu vida. ¿Sabéis qué? De la abundancia del corazón, le cuentas a todo el mundo lo que el Señor ha hecho con tu vida. Igual como hizo María Magdalena. Cuando el Señor resucitó, nos dio toda la esperanza que podía. Yo sé que hoy ha sido un poquito diferente a lo mejor la historia, pero cuando el Señor se levantó de entre los muertos, nos dio la mayor de todas las esperanzas. Y es el hecho de que desde el momento en el que le creyeras hoy, ibas a contar con esa vida eterna, por esperanza. No tienes que esperar a morirte para disfrutar de la vida eterna. Ya la estamos viviendo. Ojo, aunque no creamos en el Señor, estamos viviendo una vida eterna. Lo que pasa es que no es con el Señor. Al que no cree, está viviendo desde ahora una vida eterna, pero no es con el Señor. Va a vivir una vida condenada. No puse yo las normas. El Señor es el que hizo las normas. Y el Señor dice que digamos cuáles son sus normas. Increíblemente, la norma es en que lo que yo hice en esa cruz es porque te amo y porque quiero que estés conmigo. Esa es la condición que Él pone. Simplemente créelo. Acéptalo. Vívelo. Y tendrás parte conmigo para toda la eternidad. Pero si no lo crees, eres como cualquiera de esas personas que me ha escupido, que me ha insultado, que me ha golpeado, que me ha lacerado, que me ha crucificado, que me ha clavado la lanza, que me ha dado vinagre y todo lo demás. ¿Y qué le espera a esa gente?
pues el castigo del Señor, de Dios, del Padre. Es como cuando en el mundo rompemos con una ley y robamos algo, matamos a alguien. Es que nos toca la condena, pero porque sí. Si hay justicia, nos toca. Con el Señor no es diferente. De hecho, la sociedad se basa en intentar imitar lo que el Señor ya nos ha transmitido, porque Él dice que su ley la pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Está en nuestra mente y en nuestro corazón. Por lo tanto, lo que percibimos de Él, aunque no lo reconozcamos, estamos intentando plasmarlo, vivirlo aquí en la tierra. Mira, hasta en las películas de acción se intenta manifestar algo de amor. Así sea por la patria, no sea una película de soldados, amor por la patria, por los compañeros en el ejército. O sea, en las películas más rudas que puedas ver, hasta en eso se ha manifestado el amor. La humanidad está intentando vivir un amor que no es el amor de Dios. La humanidad está intentando vivir un amor que no es el amor de Dios. Y por eso siempre hay confusión con respecto a lo que es el amor. Y por eso es que se llega a la conclusión de que el amor es falso. Pero no están entendiendo de que el amor es lo que hizo Cristo. Y por consiguiente lo que nosotros ahora aprendemos a hacer para con los demás. No para conmigo, sino para con los demás. Porque Dios, fue claro, ama a Dios por sobre todas las cosas. O sea, así lo que Cristo hizo, nosotros para con Dios, y lo que Cristo hizo para con todas las personas que hay a nuestro alrededor. Ahora, ¿tú puedes hacer ese proceso, lo que Cristo hizo por ti mismo? No puedes. Al final, la vida que nos toca vivir, y escúchame esto, el proceso que estás pasando en este momento, la situación, el pecado, lo que sea que estés pasando en este momento, ¿sabéis para qué es? Para dar testimonio a los hermanos o a las personas, para que ellos crean. Estoy en pecado, Dios me restaura. Y la gente cree por ese poder de restauración. La gente no deja de creer porque estés pecando. La gente cree porque el Señor te restaura. Estoy sin trabajo. El Señor proveerá, no dejará que el justo quede desamparado. Y puedes pasar día tras día, mes tras mes, viéndolo. Yo lo estoy viviendo en este momento. Y ver cómo el Señor te sustenta. Y es para conocerlo. Es para que la gente, para yo disfrutarlo, para engordarme en mi casa. No, es para que la gente vea qué clase de Dios tengo. Un Dios que realmente está ocupado de nosotros. Por consiguiente, yo me entrego a Él. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Los procesos no son simplemente para que tú los disfrutes y te quedes ahí tan pancho contigo y el Señor, que sí, lo disfrutas. Es para que los demás vean y crean. Para que los demás vean y crean. Así que estés pasando lo que estés pasando, no te lo calles. Porque si no, ¿cómo se va a glorificar el Señor? ¿Podemos adorar al Señor? Hoy hace 1000 y pico de años, o 2000 años, no se sabe si, obviamente no estamos exactos con el año 1, pero tenemos un aproximado, no, aproximadamente hace unos 2000 años Cristo se entregó voluntariamente para que hoy pudiéramos seguir su ejemplo. Creemos en su resurrección, creemos en su obra redentora, pero muchas veces no creemos en que ese proceso lo vivimos nosotros para tener el mismo resultado que tuvo Cristo. El resultado que tuvo Cristo es tener un nombre que está por encima de todo. A partir de ahí no tuvo que el Espíritu Santo hacer las cosas para Él. Era al revés. Cristo manda y el Espíritu Santo obedece. Porque el Espíritu glorifica al Hijo, así como el Hijo glorifica al Padre. A lo mejor aquí ya me estoy metiendo en otros temas, pero la cuestión es, lo que quiero decir es que este proceso que nosotros pasamos es para que el día de mañana el Señor en nosotros nos ponga la posibilidad de obrar en Él y la posibilidad de dar testimonio a través de Él, así como lo hace Cristo hoy día con nosotros. Mira, yo no sé qué puedas estar pasando en este momento, qué tan difícil puede ser. A lo mejor lo que es difícil para ti es fácil y a lo mejor lo que para mí es una tortura, para ti no significa nada. Porque somos así, cada ser humano es diferente, cada ser humano pasa por sus situaciones y cada ser humano, cada situación es su Getsemaní, es su Vía Crucis. Yo lo que sí sé es que tenemos un Dios que siempre nos va a acompañar. Tenemos una iglesia que aunque es imperfecta,
siempre va a estar ahí para orar, por lo menos. Sí, es verdad, lo pasamos solo, sin duda, pero estamos para apoyarnos los unos a los otros, porque si no, ¿qué clase de amor estamos viviendo? Tenemos una hermandad que Dios nos ha enseñado a seguir y que tenemos que vivir. Tenemos un Dios que no nos va a defraudar. En esta mañana, yo lo que quiero decir con todo esto es que pongas en tus manos esa situación. Yo no sé en qué parte del proceso estás, la verdad es que no tengo ni idea. Si estás empezando, si ya estás en el momento en el que ya no hay nada que exprimir de tu vida, porque no hay nada en tu vida. No sé cuánto conoces al Señor, si mucho, si poco, no tengo ni idea. Yo lo que sí sé es que el Señor al final de todo esto va a hacer una obra de resurrección en tu vida. Ya sea para vida eterna, ya sea para lo que sea que quiera hacer en tu vida. ¿Me doy a entender? ¿Sí me doy a entender con la ilustración? Pon esa situación en tus manos. Y en esta mañana vamos a presentársela delante del Señor. ¿Qué tal si tenemos 1 o 2 minutitos de silencio con música de fondo? Solamente música, por si tú también quieres orar. Y presentamos esta situación que cada uno tenemos delante del Señor. Que nadie se engañe. Todos lo tenemos. Nadie en esta vida está exento de esto. Nadie. Absolutamente. Como nadie está exento de estar contra un pecado en este momento. Todos estamos pasando por situaciones. Y nadie es menos valiente por no reconocerlo, sino todo lo contrario. La valentía se hace reconocer delante del Señor de que al final no puedo hacer nada sin Él. Oremos. Cada uno en su intimidad. La tumba, aquel que vivo está, recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida junto a Él. Me dio y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio que el Padre decidió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán,
y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. ¿Dónde está? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Tu victoria, si Cristo con su muerte te venció. Del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no lo pudo detener, Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive. Gracias, Señor, por tus palabras, Señor. Gracias por... Señor, gracias por la esperanza que nos das, Señor, porque ¿qué haríamos sin ella, Señor? Estamos construyendo sobre la esperanza de tus palabras en nuestras vidas, Señor. No solamente de tu resurrección, Jesús, sino del día a día de nuestra vida, Señor. Porque día a día queremos escucharte, Señor. Así como te escuchó María, Señor, y te reconoció, Padre. De la misma forma nosotros queremos escucharte en nuestro día a día, Señor, para reconocer tu voz, Señor, y tener la esperanza de que vivimos en ti, Señor. Cada minuto de nuestra existencia hasta la eternidad. Señor, ¿qué haríamos sin la esperanza? ¿Qué haríamos sin ese amor que manifiestaste en esa cruz por nosotros, Señor? ¿Qué haríamos sin esta dádiva, Señor? Estaríamos perdidos, sin saber a dónde ir, a dónde acudir, Señor, cómo saciar nuestra sed, Señor. Estaríamos completamente vacíos e incompletos sin ti. Lo gracioso es que un día... Lo gracioso es que